Genial. Víctor, Entonces, una pregunta antes de seguir, porque hablamos siempre de mejoras en economía de carrera en vez de en velocidad, que muchas veces, pues seguramente que el corredor de a pie pues, le interesa más saber los segundos que mejoran más que la economía. ¿Por qué se mide la economía de carrera? pues la economía de carrera es uno de los elementos determinantes del modelo de rendimiento en las carreras de larga distancia, que sería economía de carrera, que es el parámetro de eficiencia. La economía de carrera lo que determina es cuánto está gastando tu cuerpo en energía o en oxígeno a una intensidad determinada. El segundo parámetro del modelo de rendimiento es el consumo de oxígeno máximo, es decir, la máxima cantidad de oxígeno que tu cuerpo es capaz de transportar y utilizar. Y el último, el umbral bueno, de lactato o velocidad crítica o umbral El anaeróbico, porcentaje. el que eres capaz de mantener. Pero en el caso de la economía de carrera, que es el que más se utiliza para evaluar zapatillas, es el principal determinante junto con el umbral en pruebas de larga distancia, como puede ser la maratón, que es la principal distancia a la que se empezó a lanzar este tipo de zapatillas. Y principalmente se utiliza este parámetro porque es el más práctico o el más sencillo de medir, porque lo único que tienes que hacer es realizar diferentes mediciones a la intensidad, a tu intensidad, por ejemplo, de maratón. Utilizas al menos dos mediciones con cada zapatilla y al final vas a tener una medida de cuánto estás gastando con cada zapatilla. Si tú sabes la eficiencia que estás teniendo con cada zapatilla, puedes evaluar qué zapatilla te va mejor a ti personalmente. Luego también, además, existe una gran correlación entre los cambios en economía de carrera y los cambios en rendimiento. Hoy en día se puede saber, conociendo las modificaciones en economía de carrera, podemos saber cuánto cambia directamente el rendimiento. Así, a nivel un poquito de memoria, cambios de en torno al 4% en economía de carrera se traducen, bueno, depende de la velocidad de carrera, pero a ritmo de 2 horas 30 al maratón. 4% de economía de carrera viene a ser más o menos un 3,1%, es decir, no es directamente el cambio 1%. Eso es. El cambio en rendimiento siempre es algo menor. Y en relación con esto, como me preguntabas, que al final el corredor de a pie, el oyente del podcast, pues quiere saber al final que la mejora en velocidad, ¿no? En economía de carrera, pues análisis que tenemos nosotros, vemos como en corredores populares de 3 horas en el maratón, que es en torno a 4:15, ¿no? El ritmo. 4:12, eh, sí, un poquito menos. estarían mejorando el rendimiento en torno a 4 minutos y medio, 5 minutos, es decir, cerca de un 3,5%. Vamos, que es Vamos, una que, pasada. que Tú, son tú sabes, las zapatillas te pueden hacer bajar o no de las 3 horas, ¿no? ahí está, tú sabes lo que significa bajar 4 o 5 minutos con el proceso de entrenamiento, que obviamente es lo principal, pero si tenemos, sí, que somos capaces de La generar suma de un todo. texto que ayude, pues al final pues nos va a ayudar mucho más. Luego también en corredores populares, por ejemplo, para que veamos el contraste, vemos eso, en torno a 4 minutos y medio, 5 minutos corriendo a 3 horas. Y sin embargo, si únicamente modificamos el peso, es decir, si somos capaces si comparamos un corredor que corre a 4:12 la maratón con una zapatilla de 300 gramos y luego con una zapatilla de 200 gramos, que solo cambia el peso, es decir, 100 gramos menos, pues en este caso estaríamos reduciendo en torno a 45 segundos, es decir, cerca de un minuto. Es decir, con dos zapatillas aunque sean de entrenamiento, pero quizá en la distancia de maratón, como es una distancia tan larga, ya únicamente disminuyendo el peso, ya vamos a tener una mejora significativa, que un minuto al final, si damos todo el resto de contexto de ayudas ergogénicas, de tapering y todo, pues al final, como decías, Es todo suma. bastante. Al final el porcentaje es bastante.